Tuvimos el jueves la primera clase de economía política. Básicamente les expliqué a los chicos que fueron algunas cuestiones que son importantes. En primer lugar, les definí qué significaba la economía política y por qué no era economía de manera tradicional. Básicamente, lo que yo quiero que entiendan por economía política es que lo que se plantea desde ese concepto es la idea de que toda la riqueza que se produce es el resultado del trabajo humano. Un trabajo humano que no solo genera riqueza, sino que al mismo tiempo también genera otro problema que tiene que ver con cómo distribuir esa riqueza. Algo que es central y fundamental en el pensamiento económico contemporáneo y que, no es casualidad, es el resultado de un proceso muy importante de transformación, que es la revolución industrial, que es justamente la que empieza a valorizar el trabajo humano como una herramienta de generación de valor. Por lo tanto, entendemos la economía como el resultado de la generación de riqueza a partir de la existencia de trabajo humano, y eso a su vez genera una serie de problemas y de discusiones que tienen que ver con la apropiación de esa riqueza, es decir, la distribución o en todo caso el entendimiento de una parte de las escuelas económicas acerca de quién debe recibir lo que el trabajo humano genera. Si los trabajadores, quienes ponen a disposición de los trabajadores las herramientas con las que ellos trabajan, o etcétera. En ese marco es que la economía política fue precedida por otras doctrinas económicas que analizamos en clase. Hablo del mercantilismo, hablo de la fisiocracia. El mercantilismo planteaba que el resultado de la generación de riqueza se daba a partir de la acumulación de metales preciosos, y la fisiocracia que la generación de riqueza era el resultado de la explotación de la tierra, por lo tanto que la riqueza provenía de la obtención de los bienes que la tierra permitía generar. La economía política rompe con esos conceptos y genera conceptos nuevos más vinculados y relacionados con lo que tiene que ver específicamente con esta relación entre capital y trabajo. Una relación muy particular que desde el siglo XIX va a complejizar la vida de las personas. Pero eso marca un poco el contexto, la idea de la economía política. O sea, en definitiva, lo que vamos a hacer durante todo el año va a ser discutir qué entendemos por trabajo, qué entendemos por valor, qué entendemos por esa riqueza que genera ese trabajo humano. Y al mismo tiempo vamos a discutir cómo se reparte la riqueza, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica y qué rol tiene el Estado en esa cuestión o en ese proceso de transformación social. Para empezar, yo les planteé a los chicos que estuvieron en clase que había algo muy importante que tiene que ver con que si la economía política se creó en el siglo XIX, teníamos que estudiar qué había pasado antes. Y les dije, les voy a resumir 4 años de su vida escolar en lo que tiene que ver con la historia que los precedió en 2 clases. Así que voy a hacer lo más rápido posible y lo más preciso con el material de apoyo que van a tener para que puedan entender de qué se trata esto. En primer lugar, el primer elemento que tienen que tener en cuenta es que la revolución neolítica, que es un fenómeno que sucede en la Mesopotamia, en la Edad Antigua, va a generar un problema para esas sociedades poco desarrolladas, que tiene que ver fundamentalmente con la generación de excedente. ¿Qué es el excedente? Cuando una sociedad requiere alimentarse, produce para tales fines. ¿Qué pasa cuando produce más de lo que necesita? Se genera un excedente. Y al mismo tiempo se genera un desafío que implica una diferenciación social.
Esa diferenciación social va a ser el resultado de que van a existir algunos actores sociales que se van a dedicar a administrar el excedente, a diferencia de otros que van a dedicarse solamente al trabajo y a generarlo. Esa diferenciación social va a ser el origen del Estado, en donde va a haber un personal administrativo que va a administrar el excedente y que va a adquirir roles sociales más importantes en relación a otros que van a ser los que van a generar el excedente, pero no van a alcanzar esa posición social. Eso va a generar formas alternativas de organización durante la Edad Antigua, tanto en Egipto como en Grecia y en Roma. Lo que comparten la mayoría de estas sociedades es que son sociedades esclavistas y eso determina sus características fundamentales. Tanto Egipto como Grecia son sociedades fundamentalmente esclavistas. En Roma hay algunos elementos que permiten discutir categóricamente la afirmación que planteé antes, pero en definitiva las características sociales no varían en demasía. El tema es qué sucede a partir del siglo IV, cuando se cae el Imperio Romano de Occidente, a partir de la caída de Constantinopla, y sucede un fenómeno de reversión, si se quiere, en términos de organización social. En la Edad Antigua se vivía en las ciudades, ahora la gente se va a trasladar al campo porque el modelo productivo del siglo IV, el siglo XIII, va a estar basado en la producción rural. Una producción rural que va a ser el fundamento central del feudalismo, el nuevo sistema de organización social que va a tener determinadas características. La primera es que va a ordenar 3 jerarquías sociales: el rey, que va a reinar pero no va a gobernar, y ya les voy a explicar por qué; a los señores feudales, que van a compartir el mismo espacio dentro de esa pirámide con el rey; a el clero, que va a ocupar un lugar, un peldaño inferior, pero que va a tener el control del conocimiento y va a ser un gran señor feudal, hablamos de la iglesia; y por último, a los que van a sostener el modelo, que son los siervos, que van a ser quienes trabajan la tierra. Esas personas que trabajan la tierra van a tener fundamentalmente un problema central que está relacionado con que sí o sí están atados por su posición social, que es la de vivir en una sociedad estamental, es decir, rígida. No había posibilidad de salir del lugar de esa pirámide que ocupaba cada uno, a vivir en las condiciones que establecía ese acuerdo. Un acuerdo que se va a llamar pacto de servidumbre y que van a establecer con los señores feudales, que van a ser los dueños de la tierra, que les van a ordenar tributar. Tributar implica que el excedente, es decir, todo aquello que no iba para consumo de las familias de los siervos, debía ser propiedad del feudo. Ese era el tributo. Los feudos, a su vez, tenían como un mecanismo central de organización grandes murallas, eran grandes territorios amurallados que garantizaban la seguridad de esos siervos. Por lo tanto, el pacto era un pacto de tributo por seguridad, tributo de alimentos por seguridad. Los feudos entre sí comerciaban a través de un sistema muy rudimentario que se llamaba trueque, es decir, intercambio. Al mismo tiempo, cada señor feudal tenía su propio ejército. Esos ejércitos se denominaban huestes, y las huestes eran la herramienta central con la que el señor feudal ordenaba su territorio. ¿Qué va a suceder a partir de que esta forma de organización avanza? Va a haber señores feudales más importantes que van a empezar a dominar a señores feudales de menor importancia, que son los que tienen menos territorio. Y ahí va a aparecer una nueva categoría social y un nuevo tipo de pacto, que va a ser el pacto de vasallaje. Un pacto que se va a establecer entre señores feudales y que va a ordenar la propiedad de la tierra. Es decir, si el señor feudal, que tenía menos poder,
sucumbía ante otro de más poder, este le daba la opción de ser su vasallo, es decir, de no convertirlo en un siervo o en un esclavo y de considerarlo un estatus social determinado. Eso por un lado. Por otro lado, y no menor y no menos importante, es que esa producción feudal estaba orientada al uso, algo muy importante, es decir, al uso directo, y además de que estaba orientada al uso directo, establecía estas formas rígidas de organización, pero al mismo tiempo deslegitimaba una figura, que era la figura del rey, que reinaba pero no gobernaba. ¿Por qué? Porque había un sistema de poliarquía. ¿Qué significa la poliarquía? Significa la existencia de muchos poderes. El poder estaba territorializado en el control de los señores feudales, quienes hacían del ejercicio del poder económico el ejercicio del poder político. Por lo tanto, dentro de un reino podía haber muchos señores feudales que detentaran el poder. En ese marco, y no menos soslayable, todo este sistema económico funcionó de manera ágil, dinámica, con las limitaciones obviamente de esa época. En el siglo IX, esas transformaciones sociales empiezan a modificarse a partir de algunas cuestiones. Una de ellas es la incipiente actividad comercial, muy limitada, que existe por fuera de esas grandes ciudades amuralladas. Por otro lado, y no menos importante, entre el siglo IX y el siglo XIII asistimos a la edad de oro del feudalismo, que se interrumpe por una pandemia que se denominó la pandemia de la peste negra. La pandemia de la peste negra mató a 1/3 de la población de Europa y generó un proceso social de transformación que vamos a analizar en el próximo video.